buenas noches a todos y a cada uno de ustedes, amigos del prestigioso taller Alberto Ulloa Sotomayor, taller de Derecho Internacional y también de las relaciones internacionales. Alberto Ulloa Sotomayor, un nombre grande en las relaciones internacionales, en el derecho internacional peruano y panamericano. Siempre en mis clases en San Marcos y en otras prestigiosas universidades del Perú, y cuando he tenido oportunidad de salir, me he referido a la figura de Alberto Ulloa Sotomayor. Le pido la licencia a quienes me han invitado para hablar sobre el proceso westfaliano hasta el momento actual, relevar la figura de Alberto Ulloa, hombre emblemático, productor de los dos grandes tomos que acá tengo en la biblioteca sobre derecho internacional público, lo más serio que existe a mi juicio, el más grande espíritu del derecho internacional del siglo XX, que fuera presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, que integró Javier Pérez de Cuellar y otras grandes figuras del derecho peruano. Imagínense ustedes, mi maestro, el embajador Gonzalo Fernández Puyó, que en paz descanse, fue discípulo de Alberto Ulloa. Imagínense que cuando fue creada la Academia Diplomática del Perú en 1955, Alberto Ulloa fue el primer director y llevó a un primer secretario del flamante Servicio Diplomático de la República, Gonzalo Fernández Puyó. Imagínense ustedes. Y 3 años antes, en 1952, Alberto Ulloa Sotomayor viaja a Santiago de Chile, está en Chile. También lo acompaña Gonzalo Fernández Puyó. ¿Para qué? Para la histórica firma de la Declaración de Santiago del 18 de agosto de 1952. Esta extraordinaria pieza jurídica que ha sido el baluarte de la coordinación de las políticas marítimas de Chile, Ecuador, Perú y luego Colombia, que se incorpora a la Comisión Permanente del Pacífico Sur en 1979. Ese fue Alberto Ulloa Sotomayor, jóvenes, que hoy muchos de ustedes, hombres y mujeres, están viéndonos por el Facebook. Estoy realmente muy honrado, muy congraciado de estar acá. Y puedo acabar con Alberto Ulloa, chiquitito nomás. Cuando en 1945 el Perú, firmante de la Carta de San Francisco, por favor, la partera de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial por Perú, Alberto Ulloa firma, imagínense ese histórico documento, la pieza más ecuménica del derecho internacional y las relaciones internacionales, que consagró el principio del mantenimiento de la paz como el objeto central del derecho internacional. Ese fue Alberto Ulloa, ¿se imaginan ustedes? Y mi maestro fue su discípulo, y todo lo que sé de Alberto Ulloa lo conocí mucho, sobre todo lo otro que poco se sabe, por mi maestro. Entonces, gracias a ustedes. Ya he estado antes con este importante taller. Gracias a los colegas expositores que hoy día estarán conmigo en esta jornada académica sabatina, como Humberto Suárez Placer, diplomático, por supuesto, nuestro, en Bogotá, en Colombia, y agradecer a Nayeli Holguino, que es nuestra moderadora. El título de mi exposición es, fíjense ustedes,
de la diplomacia y del derecho internacional westfaliano hasta el momento actual, y eso tengo que explicarlo. Porque como estamos en medio de una pandemia, hay cosas que han cambiado en el mundo y otras que se mantienen impolutas, que se mantienen inquebrantables, inmutables. Pero es que el derecho es una ciencia y como ciencia es evidente que se transforma. La transformación del derecho es una consecuencia de la realidad. La realidad transforma al derecho, no el derecho a la realidad. El derecho internacional es transformado por la realidad internacional. El sistema internacional en los siglos 17, 18 va a ser un proceso distinto a todo lo anterior. La paz, por favor, yo le dedico 3, 4 clases. La paz de Westfalia de 1648. Nadie que se dedique al derecho internacional y a las relaciones internacionales seriamente puede obviar a la paz de Westfalia de 1648. Porque la paz de Westfalia primero le puso fin a la guerra de los 30 años en Europa. Fin, coto. Y segundo, la paz de Westfalia es la partera, la génesis de una visión innovada, novísima, dejando atrás las visiones pretéritas de lo que se entendía por Estado. Por eso es que se habla en la paz de Westfalia del denominado Estado moderno. Doctor de McKay, todavía no entiendo, de a pocos. El Estado, sociedad jurídicamente organizada, nada mejor que eso. El concepto del Estado, sociedad jurídicamente organizada. ¿Qué significa jurídicamente organizada? Que el orden está determinado por normas jurídicas. Las normas jurídicas del Estado, lo que Hans Kelsen llamaba las normas jurídicas nacionales. Encima del Estado, bueno, las normas jurídicas supranacionales de las que voy a hablar poco ahora. El Estado configurado a partir de un legado que va a producir la paz de Westfalia. El mayor legado de la historia del derecho internacional, de la ciencia política. El concepto de la soberanía del Estado. Fíjese usted lo que estoy hablando. La soberanía con S. Es decir, ese sello indeleble, inherente que tiene el Estado. Yo siempre digo que la soberanía del Estado es como la dignidad del hombre. Porque solamente es soberano el Estado. La OEA no es soberana. La ONU no es soberana. La Comunidad Andina no es soberana. PROSUR no es soberano. No. Solamente son soberanos los estados. Los sujetos del derecho internacional por antonomasia, los estados. Es decir, se determinan por sí mismos en su capacidad, en su idoneidad para existir, con derechos, con obligaciones, con la responsabilidad que determina su rol en el sistema internacional. Eso es el carácter soberano, carácter inmanente, que solamente lo tiene el Estado. Por tanto, la soberanía creó pegada a ella el concepto de nacionalidad. En Europa, antes de la paz de Westfalia,
había muchas invasiones, procesos. Se pasaban de un lado a otro como Pedro en su casa. No había concepto de fronteras, de límites, ¿no? O sea, vamos, existían, pero no tenían esa madurez internacional. ¿Dónde te ubicas tú? ¿Estás en el lado de la derecha o de izquierda? ¿Español, francés? ¿Cómo es eso? Esa conceptualización fue una consecuencia de la paz de Westfalia. Pegar a la soberanía. Entonces, fíjense ustedes, este carácter de determinarse un Estado por sí mismo es westfaliano. Fuerte el Estado. A partir de la paz de Westfalia, como nunca antes, el Estado es primero, fíjese, míreme, primero es jus imperium. El Estado tiene poder imperial, omnímodo. El Estado, no he dicho gobierno, por favor, el Estado, que es el conjunto de los que viven allí con un gobierno y con un territorio. Son tres elementos. Ese Estado con plenitud de soberanía se eleva para interactuar con otros también denominados estados y cada uno tiene soberanía y en consecuencia entre ellos solamente habrá una ratio de igualdad, no igualdad económica, no igualdad política, no igualdad militar, sino igualdad única y exclusivamente igualdad jurídica, que es el carácter garantista que da justamente la Paz de Westfalia de 1648. Con los procesos westfalianos, la diplomacia adquiere una madurez extraordinaria. La diplomacia ha habido siempre, en los egipcios, en los mesopotamios, los caldeos, los asirios, ¿cómo no? Ha habido diplomacia. Los griegos, los romanos, los pueblos bárbaros, ha habido una diplomacia de praxis, ¿cómo no? Pero una diplomacia entendida desde el Estado mismo, porque es su carácter intrínseco. La diplomacia es pegada al Estado, el ejercicio de la representación en nombre del Estado, la negociación para el Estado y por el Estado. Eso surge maduramente con la paz de Westfalia. Y por eso surgen las embajadas, las misiones diplomáticas. Y aquí tengo que hacer una detención, porque hasta ahora, hace poco estuve viendo una conferencia y quedé realmente espantado. Pero yo entiendo porque hay una suerte de error gravitante permanente. Escuchaba que uno decía que como la paz de Westfalia dio origen a los estados y aparecieron las fronteras, surgió el concepto de la representación de un lado, de un estado en otro, y surgen las embajadas, propiamente dichas, las misiones diplomáticas. Y las embajadas, escuchaba yo, decían que era el territorio de un estado dentro de otro. Por favor, no es un territorio. Porque las embajadas no son soberanas. No es el territorio de un estado dentro de otro. Eso no existe, por favor. No existe la extraterritorialidad. No, por favor. Las embajadas desde los tiempos de la paz de Westfalia, como hasta el día de hoy, ya consagrado en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas de 1961, que viene el gran proceso de codificación del derecho internacional, son inviolables, que no es lo mismo que soberanas. No son soberanas. Porque la soberanía, repito, reitero, es un carácter exclusivo del Estado mismo, no de su embajada.
sí son inviolables. Y la inviolabilidad significa que nadie puede ingresar en ella, pues. Nadie puede atravesarla, salvo con autorización del jefe de misión. Entonces, las embajadas, las misiones diplomáticas son otra de las grandes herencias de la paz de Westfalia, del sistema westfaliano. Con el concepto de frontera, surge a su vez técnicamente dos conceptos que seguramente ustedes se acordarán cuando trabajamos en el tema del proceso internacional del Perú ante la Corte Internacional de Justicia, que se viene el 27 de enero, que es la celebración del triunfo peruano ante Chile. Mejor dicho, para hablar técnicamente, como se hace una litigación internacional contra Chile en la Corte de la Haya, como corresponde. Y esta circunstancia del proceso de fronteras dio origen a los dos conceptos, la demarcación y la delimitación. No es lo mismo, no es lo mismo. La delimitación es un concepto técnico de salón, de coordenadas, y define exactamente los límites. Exactamente los límites. Nosotros tuvimos, por ejemplo, un problema de delimitación con Chile. En este caso marítimo. Ya terminó. Y el otro es la demarcación, que es la colocación de los mojones de cemento o hitos. Nosotros tuvimos un problema de demarcación con Ecuador. No hay que decir que tuvimos un problema de delimitación con Ecuador. Nunca hemos tenido. Desde el proceso del año 41, la guerra del 41 y el protocolo de Río de Janeiro, lo que hemos tenido es un problema demarcatorio, que no es lo mismo que delimitatorio. De manera que, entonces, el proceso westfaliano por las fronteras, decía, nos elevó esto que luego va a ser desarrollado por los grandes tratadistas del derecho internacional del siglo XX, ¿ya? Pero es, por ejemplo, el principio de no intervención. El principio de no intervención en términos físicos, en términos políticos, no intervenir, no se puede ingresar, no se puede atravesar, no se pide violentar el territorio de un Estado, no se puede. Estados Unidos decían, pues no, yo no creo que lo quiera hacer, pero decían por ahí, Estados Unidos va a invadir Venezuela, por favor. No puede hacerlo ni debe hacerlo. Una transgresión a este principio de intervención, pero también en la visión política, la no intervención en los asuntos internos de un Estado. Es decir, un jefe de misión o cualquier miembro de la Embajada del Perú, por ejemplo, en cualquier país del mundo, no puede formular una declaración, una opinión, un parecer sobre lo que acontece en la política interna del Estado donde se encuentra acreditada la misión peruana. No se puede. Con el riesgo incluso que por hacerlo sea declarado persona non, con N final, N-O-N, non grata. Pero este proceso westfaliano priorizó y le dio mucha fuerza al concepto del territorio y al de la soberanía. Por eso es que el Perú, durante sus 200 años de vida republicana, que acabamos de cumplirlos, algo dije en mi libro sobre General San Martín, cuando vino al Perú, la ruta del Bicentenario, el Perú en esos 200 años ha estado su política exterior dominada por los temas de fronteras, los temas territoriales, los temas de límites. Así hemos estado 200 años, dominados por una política exterior. Estoy buscando el libro, que ya yo paro moviéndome en la casa. Estaba buscando el libro de Ronald Bruce para mostrarles un libro sobre la política exterior, dominantemente desarrollado por este gran
historiador, cientificista de la política internacional estadounidense, Ronald Bruce, cuando habla justamente de los temas de fronteras. Y esa visión fuerte de las fronteras, en verdad que ha estado gobernando la sociedad internacional. Recuerden que ha habido, así como procesos de colonización, otro de descolonización. Los estados empezaron a hacerse cada uno de ellos independiente de aquellos que los habían sometido. Antes de la pandemia pasé por las Naciones Unidas y estuve como peticionario en la Cuarta Comisión sobre Descolonización. Descolonización, imagínense, pleno siglo XXI, todavía hay quienes tienen pretensiones ultramarinas, como es el caso de Inglaterra, de Reino Unido, sobre las Malvinas, una cosa loca, yo diría orate, inconsistente, pero sigue habiendo. Y esta visión, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en el tema europeo, y acá me tengo que detener, en Europa hubo una vorágine de un desarrollo muy rápido de los estados europeos que fueron impactados por la Segunda Guerra Mundial, el famoso Plan Marshall para recuperarlos, Alemania, etcétera. Se juntan el Benelux, la Comisión Europea, el Tratado de Roma, luego van fortaleciéndose poco a poco la Comisión Europea, luego la Unión Europea, Maastricht, y ahora esta gran Unión Europea fuerte, más allá de la salida por el Brexit de Reino Unido. ¿Qué hicieron? Privilegiaron mucho la unidad económica, no política, por favor, económica. La prosecución de intereses como bloque. Y claro, estos bloques que fueron novedosos, el bloque europeo que llamó la atención de la sociedad internacional y decíamos, mira, ve, la Europa dominantemente unida por esta visión ecuménica de la economía y actuaban en bloque, en verdad que tenían que hacerlo así, porque de otra manera no iban a existir o coexistir, tenían que unirse alemanes, franceses, italianos, españoles, unirse todos los 27, 28 países. Sin embargo, en los últimos años, es verdad que sin que suceda la pandemia, tenemos que ser muy objetivos, pero la pandemia la agudiza. Más allá de lo que pasó por el proceso de el final de la Guerra Fría, que voy a saltar en esta oportunidad para no dilatar mi conferencia, lo que sobrevino fue una suerte de pleitesía a la liberalización de fronteras y todo el mundo decía, hasta a mí me decían, doctor Javier Mackey, usted que sigue hablando de la Haya, del triángulo terrestre, olvídese, ya estamos en otra etapa de la historia, así me decían. Y sobrevino la guerra de Siria y esa liberalización de las fronteras, el territorio Schengen, todo el mundo disperso, la movilización, qué gran modelo europeo. Miraba hacia América Latina como la época de las carretas y ocurrió el conflicto de Siria, las migraciones y los refugiados salían despavoridos de Siria y llegaban muchos a Europa y los europeos que se habían congraciado de abrir fronteras empezaron a cerrar sus fronteras. Y aquí es donde quiero llegar. Los alemanes, con Angela Merkel al comienzo, con globitos recibían a los sirios. Y resulta que paralelamente habían atentados terroristas en Europa y entonces burdamente, pero ese realismo político los asociaban y los estados empezaron a cerrar sus fronteras, se volvieron westfalianos. Y yo no digo que se volvieron westfalianos, digo que eran realistas porque el sistema westfaliano sigue siendo tan presente como en el pasado. Y si no lo creen, devino enseguida la pandemia que acabamos de comentar y cuando surge la pandemia y la Organización Mundial de la Salud la declara el 11 de marzo de 2020. Lo primero que hicieron los países fue declarar cuarentenas con confinamientos. Hemos visto los europeos en las ventanas tocando
guitarra, sopranos, operetas, qué sé yo, ¿no? Todos y cada uno de ellos porque otra vez cerraron sus fronteras, esta vez las cerraron por un virus, el SARS-2, la COVID-19. Lo que quiero decirles es que como consecuencia de esta vorágine europea que contagió muchas partes de Europa, decían ya las fronteras no existen. Incluso hasta los ejércitos, ya no hay que hablar de ejércitos, hay que hablar de fuerzas, sí, superiores transnacionales, no sé, comunes para todos. Es decir, una relativización o pretendida relativización del concepto de la soberanía. Y eso le estaba haciendo mucho daño al realismo político de los estados. Y eso evidentemente tenía que cambiar. El sistema internacional nos está confirmando hoy día, en pleno siglo XXI, que los estados siguen comportándose de manera westfaliana. El siglo XXI, sin que sea el siglo o los siglos del pasado, de las grandes guerras, gracias a una aparición de un derecho internacional innovado, gracias a la aparición de organismos y organizaciones internacionales en el medio entre estados, se ponían en el medio para evitar los choques o conflictos. Evidentemente, la sociedad internacional ha cambiado, pero los estados no están dispuestos a renunciar a sus soberanías absolutas, absolutas, como es la que existe sobre el continente, la soberanía absoluta. Y eso es lo que tenemos que tener presente, ese carácter impoluto del concepto del territorio para tocar el tema del territorio, porque el derecho internacional son muchísimas más variables que el territorio, por supuesto. Y no estas pretensiones de superestados, como la propia Europa. Permítame seguir con la Europa. En el año 2004-2005, por ahí surge la idea de que Europa tenga una constitución, la Constitución Europea. Ya ustedes saben que la Constitución es la norma jurídica más importante de un Estado. Si es la norma jurídica más importante de un Estado, ¿cómo Europa va a tener una Constitución? Salvo que me dijeran que Europa es un Estado. Como no es un Estado, ¿qué cosa quiere ser un superestado? Los franceses dijeron que no, porque ellos están en la Unión Europea, pero son tan franceses como los alemanes tan alemanes, como los griegos tan griegos, los suecos y así sucesivamente. Y dijeron no a la Constitución Europea. ¿Se dan cuenta ustedes? Que a pesar de que el mundo cambia, a pesar de que el mundo avanza cualitativamente en una sociedad internacional de enormes cambios, con nuevos paradigmas que van apareciendo, que van trastocando la sociedad internacional, como el paradigma surgido al inventar la rueda, los Ixos y los hititas, como el paradigma de Ptolomeo, vencido por Nicolás Copérnico, que decía que la Tierra era plana, y viene Nicolás Copérnico y le dice, oye Ptolomeo, no, la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. Y esa conceptualización generó un nuevo volumen en la mirada internacional, los grandes viajes de circunnavegación, cambian los paradigmas de la historia. Y la sociedad internacional también. El siglo XXI, la pandemia nos produce otros paradigmas, la virtualidad, el ciberespacio, la ciberseguridad, la ciberdefensa. Yo no he dicho que vamos a dejar la tangibilidad, no, pero aparece otra de las necesidades sociales internacionales más importantes que preocupa al mundo y le da valor agregado y le da factor preeminente para su atención, la virtualización del sistema internacional en el marco de una sociedad internacional que sigue apostando por el concepto de la soberanía. Y ahí está la diplomacia en medio. En los tiempos pretéritos, el diplomático era el representante del monarca. Desde la paz de Westfalia es el representante del Estado. Del Estado. Los diplomáticos no representan a los presidentes,
no representan a los gobiernos. No, el gobierno es la instrumentalización del poder del Estado. Por eso dice mi gobierno. El diplomático dice mi gobierno, refiriéndose a quien instrumentaliza el poder, materializa el poder que le da el pueblo, que es el soberano, como aprendimos de la paz de la Revolución Francesa de 1789, que trasladó el concepto de la soberanía del monarca, del derecho divino anterior al soberano pueblo, que vencen como consecuencia de acabar con el antiguo régimen, ese régimen despótico de Luis XIV, que decía que el Estado soy yo, de Luis XVI, que huyó con María Antonieta y los encuentran y luego son guillotinados, por dar pie a ese espacio gravitante que fue distinto en la sociedad internacional, que donde el soberano es el pueblo, es el que decide, porque nada es más grande y más exceso que el soberano pueblo. Ahí está el diplomático, al servicio del pueblo, al servicio del Estado, al servicio de la sociedad, del jus territorial, que es carácter inmanente para su ejercicio. Hoy día, el sistema westfaliano nos ha llevado a mirar distinto. Quizás, si no hubiera habido organizaciones internacionales, yo siempre digo, hubieran habido más guerras que antes. Pero el sistema westfaliano, el día de hoy, ha priorizado uno de los mayores legados después de que el mundo soportara dos guerras ciclópeas, como la guerra de 1914 al 19, la del 39 al 45. El enorme principio de la solución pacífica de las controversias. El principio de la solución pacífica de la controversia. Miren ustedes lo que estoy diciendo. Hoy día la paz, el diplomático que brega por la paz a través de la negociación sensata entre estados, la paz dejó de ser un concepto desiderativo. Yo deseo la paz como en el pasado. Hoy día la paz es obligatoria. De tal manera que si uno no prioriza la paz, puede incluso ser objeto de responsabilidad internacional con imputación objetiva por no defender la paz. La paz es una obligación, por eso es que todos los conceptos alrededor de esta visión innovada de la paz, en los principios que gobiernan el mantenimiento de la paz, son evidentemente como la propia solución pacífica de las controversias como una obligación. Se dice que son normas de jus cogens. ¿Qué es eso? Sí o sí, no tienes otra alternativa. Sí o sí. ¿Quieres ir al parque? Para que vayas al parque tienes que haber estudiado, sí o sí. Jus cogens, imperativo categórico de cumplimiento obligatorio, como decía en su momento Kant, Immanuel Kant. Y esto es muy importante que lo tengamos presente porque eh, nos revela la idea fuerte, la idea dominadora en el sistema internacional de que debemos privilegiar el concepto de un derecho internacional donde la paz es una obligación. La paz ya no se busca. Hoy día la paz no se busca, por favor. Ya ha cambiado el concepto. La paz ya no se busca. La paz hoy se mantiene porque ya fue concedida la paz y está en la Carta de San Francisco. Mantener la paz es como para un cantante mantenerse en el alto rating para siempre, que es dificilísimo. Mantener la paz también es difícil, pero el pueblo, la sociedad internacional, quiero decir mejor, brega por mantener la paz. Por eso es que cuando las Naciones Unidas son criticadas, no, pues no sirve para nada, las Naciones Unidas no actúa, tremenda mentira. Las Naciones Unidas existen y si no hubiera Naciones Unidas, les aseguro que hace rato hubiéramos vuelto al estado de barbarie. Y la diplomacia está para eso, para evitar las guerras, para evitar
que los pueblos se enfrenten a través de las negociaciones. Allí donde no se puede llegar, decía mi maestro que hay una ventana abierta, y esa ventana abierta es la ventana de la diplomacia. Nadie creía que Javier Pérez de Cuellar, el 31 de diciembre de 1991, arreglaría el problema en El Salvador, el último día que fuera secretario general de la ONU por 2 veces consecutivas. Lo hizo por la ventana abierta. No conozco un diplomático hasta ahora que me haya hecho eso, no se puede. O sea, no conozco un diplomático que se rinda. La diplomacia, decía mi maestro, tiene siempre una ventana abierta, como decía Carlos García Bedoya, además, el partero de las relaciones internacionales del Perú, que en la diplomacia hay que trabajar siempre pensando en la posibilidad inmanente de que su resultado debe ser siempre la paz. Lógico, lógico. El mundo de hoy no es un mundo que haya olvidado la guerra. ¿Cómo no? Existen conflictos en el Medio Oriente y en otras partes del mundo. Y esos conflictos, no voy a decir pues que son consustanciales a la naturaleza humana, pero es evidente que están allí y hay que bregar para que eso acabe. Por eso es el rol de la diplomacia, para lograr que los pueblos puedan convivir en esto que es el principio de la solución pacífica de las controversias. De manera que entonces, fíjense ustedes, el proceso westfaliano no hay que renegar de él. Aquellos que dicen, ya, Westfalia, ya pasó de moda, no leen con profundidad, no están leyendo profundamente. El proceso westfaliano es tan compatible con las visiones innovadoras que incluso el progresismo internacional ha venido desarrollando, porque finalmente la diplomacia es el mejor y el mayor signo visible con el que el Estado externaliza sus vinculaciones recíprocas con otros actores del sistema internacional. Tenemos que ser claros. La política exterior que decide el presidente de la República. La política exterior se decide en Palacio de Gobierno. Nunca se decide en las cancillerías. Nunca, nunca, nunca. Se ejecuta por la Cancillería. Ejecuta el dictado de la política exterior que dirige, que dicta el jefe de Estado. La ejecuta, pero como laboratorio natural de la política exterior, evidentemente la Cancillería tiene ese monopolio legítimo, pero no es el único, no es el único, porque la política exterior también supone la participación de otros actores visibles de las instituciones tutelares del Estado. Claro, todos crean política exterior, pero la ejecuta la Cancillería por mandato del gobierno central que preside el señor presidente de la República, en este caso Pedro Castillo. De manera que tengamos que ubicar el campo de la política exterior del sistema westfaliano a la política exterior del mundo actual. Quizás haya una troncal transversal que dice que la política exterior no es otra cosa que la proyección externa de los intereses internos del Estado. Es verdad que internos, pero también el Estado tiene intereses externos, internacionales. Pero en otras palabras, jamás habría una buena diplomacia si nuestras misiones no han sabido colocar los espárragos, lindos y ricos espárragos que produce nuestras tierras. Si no han sabido colocar la hamaca peruana, que además es tan apetecida por el mundo entero. La diplomacia tiene que ir en correlato con las
necesidades del Estado-Nación y siempre a actuar en función del interés nacional. No hay diplomático que no actúe en función del interés nacional. El diplomático tiene que creer en el interés nacional porque es el interés superior de su acto cognitivo sobre el que tiene que realizar las tareas que se le ha encomendado para esta enorme misión que es tan hermosa, la diplomacia. Ahora va a hablar Humberto Suárez seguramente y les va a contar un poco más. Entonces, pero fíjense ustedes, eh, eh, el diplomático tiene que conocer derecho internacional. Hoy día nuestros diplomáticos que salen de Torretagle, de la Academia Diplomática, se incorporan a Torretagle. Muchos de ellos no son abogados. Y yo digo que eso está bien. O sea, no está mal, es lo que quiero decir. ¿Cómo no? La diplomacia no debe ser para abogados. La diplomacia no debe ser para politólogos solamente. No, que haya de la pluralidad de las disciplinas. Pero cuando ya están en la academia, tienen que 2 años meterse fuerte y dominar el derecho internacional, porque conociéndolo van a poder interpretar, entender los fenómenos que se producen en el sistema internacional. Eso es muy importante, muy importante. Yo me acuerdo cuando hice 2 viajes con los alumnos de la Academia Diplomática, 2 viajes, eh, estaban a medio año, estaban estudiando, viaje de misión, viaje de estudio se llama, y le decía siempre a los futuros diplomáticos que ya lo son, que la diplomacia debe suponer para ellos el estudio de concienzudo, detenido de las relaciones internacionales, esta gran ciencia que aparece en los primeros tiempos, la primera década del siglo XX, de los fenómenos internacionales, de las interacciones, ya no de sujetos, sino de actores internacionales, ¿no? Y por supuesto del derecho internacional, que son las normas jurídicas. Mi apuesta es porque tengamos un siglo XXI donde la diplomacia con los nuevos retos que nos da la pandemia se vuelva una diplomacia que apuntale los objetivos del Estado de Nación sin miedo, con mucho carácter, sin pelear, con mucho carácter, porque el carácter no es pelear, carácter no es golpear la mesa, carácter no es imponer, carácter es actuar con inteligencia, con persuasión, mucha persuasión, en el momento adecuado y en el momento indicado, saber decir sí y saber decir no. Eso es diplomacia. De manera que me acuerdo mucho cuando trabajaba en la Cancillería como abogado que fui, bueno, soy abogado, en la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, y me fui formando, y he conocido a grandes diplomáticos, a los viejos actores de la diplomacia peruana, el privilegio de muy joven verlos, y a los jóvenes diplomáticos a los que tanto respeto. Soy muy crítico de la diplomacia. ¿Cómo no? Porque la quiero. Porque los que no la quieren y no les importa la diplomacia peruana no dicen nada y pasan por alto. Pero aquellos que la queremos, levantamos la voz para quererla más y desear más por ella. Y yo estoy persuadido que nuestros funcionarios, con más confianza, en el siglo XXI, harán una mixtura, la diplomacia westfaliana y las nuevas, con las innovaciones del siglo XXI, pensando en que el Perú adquiere ese liderazgo que mi otro maestro decía, Edgardo Mercado Jarrín, aquel que me llevó de la mano en las escuelas militares para dictar clases. Edgardo Mercado Jarrín, que fuera canciller en 1971, miembro emérito de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, decía que el Perú tiene que ser líder
en su visión geopolítica, en su visión centrista del sistema internacional. Yo sé que él vivió otra época en el mundo. Hay mucho que trabajar, mucho que hacer. Trabajemos sin miedo por la geopolítica, en la política exterior y en la política internacional y en las relaciones internacionales. Esa es la apuesta del sistema westfaliano al actual. Antes la geopolítica ninguneada. No, 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 la geopolítica es para los militares, decían, y con la mano así me acuerdo mucho. No, no, qué grave error. La geopolítica es consustancial al trabajo diplomático. El diplomático tiene que visualizar, tiene que mirar con ubicuidad para poder ser efectivo y eficaz para los intereses de su Estado, para los intereses del Estado-nación. Así es como tiene que trabajar, así es como tiene que producir. Y el Perú, ahora que está en una sociedad internacional de la multilateralización, dejemos esa visión vertical del pasado, multilateralicemos el país. Así como los rusos quieren volver a ser aquel Estado hegemón que con Estados Unidos compartió la Guerra Fría, o una China que por la ruta de la seda se viene incorporando en el sistema internacional. Yo siempre hablo, el Perú modestamente, sin que tenga que ser potencia, que apueste por la ruta Chasqui y llevando nuestros minerales, pero al mismo tiempo pidiéndole a los extranjeros que nos den su tecnología, porque jamás nunca alcanzaremos la calidad de país industrializado si solamente se llevan nuestros recursos y no nos dan nada a cambio, esperando que haya reciprocidad con respeto y dignidad, como la que le pedimos a Repsol, donde el derrame del petróleo de hace tan pocos días nos ha impactado con un desastre ecológico ciclópeo en nuestro país. No hay que pelear con Repsol, no, no, pero hay que tener dignidad y exigirlo, que es distinto. No hay que satanizar a Repsol, pero hay que sentarlos en una mesa para que entiendan que tienen que reparar el daño producido. Tienen que asumir su responsabilidad, no solamente siéndolo, sino también pareciéndolo, como lo diré en mi columna de mañana domingo, en el diario Correo, donde escribo. Porque esto que acaba de pasar debe suponer una diplomacia sin temores, una diplomacia que no se pelee, mucho menos con España, que es nuestra puerta de ingreso a la Europa, a la vieja Europa, a la Europa de Mariano Rajoy, que nos abrió esas puertas a las que me refiero con la liberalización de la visa Schengen. No hay que pelearnos con Repsol, no, 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 no hay que hacerlo, hay que buscar en el diálogo la posibilidad de que rápidamente nos constituyamos en este momento de emergencia para recuperar el statu quo físico anterior al derrame de petróleo en Ancón. Y la diplomacia tiene que actuar, tiene que trabajar, porque no solamente está hecha para gobierno a gobierno, también con los otros actores que están allí dando vueltas en el sistema internacional, como son las empresas transnacionales o las multinacionales. De manera que ahí están estos grandes derroteros en los que tiene que trabajar la diplomacia, estos grandes derroteros en los que hay que trabajar en la agenda del Perú del siglo XXI. Finalmente seamos sanamente ambiciosos en la diplomacia y en la visión internacional del Estado, haciendo una prognosis y una mirada prospectiva, como cuando Alberto Ulloa se sentó a redactar su libro La política internacional con prospectiva a partir de la dinámica de lo que encontraba entre los
actores visibles de las relaciones internacionales del Perú en ese momento, gravitantes, que eran nuestros vecinos. Taus, el día de hoy, que lleva adelante con tanta solvencia este evento, estoy persuadido que llevará más todavía en nombre de Alberto Ulloa y en nombre de la cuatricentenaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos, creada como Real y Pontificia Universidad de San Marcos, aquel 12 de mayo de 1551, mi casa, mi universidad, mi alma mater, donde me siento honrado de ser profesor de política exterior. A mis amigos que nos escuchan y nos ven por el Facebook, a mis colegas que van a seguir en el uso de la palabra, dispensándome porque tengo que partir a otro compromiso académico sabatino y tan solo a pocas horas de partir para Chile, para estas reuniones que le vamos dando forma en el sistema internacional contemporáneo, de las vinculaciones en el marco del Parlamento andino, que hoy cada vez más tiene un nuevo impulso en las relaciones internacionales andinas y en el derecho comunitario andino que hay que llevar adelante con mucha prosecución y con mucho ahínco. Saludo a todos ustedes, amigos. Mis saludos a los organizadores y honradísimo por esta invitación que me han formulado para estar en este Congreso Nacional de Política Exterior y de Relaciones Internacionales en esta mesa 6 sobre diplomacia. Que tengan todos ustedes hoy unas buenas noches y con renovada gratitud por haberme dispensado acompañarnos. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor McCain.